temas, los cuales por lo menos los que estamos aquí al frente no nos gusta hablarles, ¿verdad? Nehemías capítulo 5, versículos del 12 al 15. Amén, amén. Dice la palabra de Dios, Nehemías 5 del 12 al 15, el ejemplo del liderazgo. Leemos todo, ¿lo tenemos? Dice así, Nehemías 5 del 12 hasta el 15. Y dijeron, lo devolveremos y nada les demandaremos. Haremos así como tú dices. Entonces convoqué a los sacerdotes y le hice jurar que harían conforme a esto. Además, sacudí mi vestido y dije, así sacuda Dios de su casa y de su trabajo a todo hombre que no cumpliere esto. Y así sea sacudido y vacío. Y respondió toda la congregación, amén. Y alabaron a Jehová. Y el pueblo hizo conforme a esto. También, desde el día que me mandó el rey que fuese gobernador de ellos en la tierra de Judá, desde el año 20 del rey Artajerjes hasta el año 32, 12 años, ni yo ni mis hermanos comimos el pan del gobernador. Pero los primeros gobernadores que fueron antes de mí abrumaron al pueblo y tomaron de ellos por el pan y por el vino más de 40 ciclos de plata. Y aún sus criados se enseñoreaban del pueblo, pero yo no hice así a causa del temor de Dios. Oramos, eterno Dios, bendito Padre Celestial, te damos las gracias en este día por el privilegio de tener una copia de las Sagradas Escrituras y de ser instruidos en la misma. Te pedimos que abras nuestra mente, sobre todo nuestros corazones, para que tu Santo Espíritu sea transformando nuestro interior, que cada día necesita más y más y más de ti. Solo tu palabra es capaz de alimentar nuestro espíritu, solo tu palabra es capaz de transformar nuestro ser. Solo tu palabra es capaz, Señor, de ayudarnos a discernir entre lo bueno, lo malo, lo correcto, lo injusto y lo justo. Por eso pedimos que tu Santo Espíritu nos hable, nos guíe y nos ayude, Señor, a poner en práctica estas enseñanzas para la gloria de tu nombre, para que tu reino se siga estableciendo sobre esta tierra. Y en el nombre poderoso y sagrado de Jesucristo, nuestro Redentor y Señor. Amén y amén. Bueno, hoy vamos a hablar, como le decía hace un par de minutos, acerca del ejemplo del liderazgo, que es algo pues que obviamente a nosotros no nos gusta mucho hablar. ¿Por qué? Porque sabemos que al hablar del ejemplo del liderazgo, tenemos que hacernos la siguiente pregunta. ¿Qué espera usted? ¿Qué espera usted de aquel que lo guía? ¿Qué espera usted de aquel que lo aconseja? ¿Qué espera usted de él? Mire, yo espero que por lo menos él me dé un buen consejo, que obviamente funcione, pero que también él me dé el ejemplo, que es lo más difícil. ¿No ha visto que hay algunos nutricionistas, se llaman, verdad? Que son así bien cholos. Y le dicen, usted tiene que comer una piecita de pollo, media tortilla, y le dejan a uno, no una dieta, una huelga de hambre. O sea, por lo menos a mí me ponen una dieta de media tortilla, de una pata de pollo, ¿verdad? Y de un hilito de queso. No, hermano, no, porque eso es, me quedé en el hoyo de la muela aquí nada más, ¿verdad? Y de repente usted ve que sale el nutricionista, deme 3 pupusas de chicharrón con queso, un café triple, una malteada, y uno se queda. Y este es el nutricionista. ¿Ah, que sí? O de repente uno ha visto que hay doctores que fuman. Hay doctores que fuman. Y uno dice, fumar es malo, le dicen. No ande fumando, no ande tomando. Y él echando el cigarro. Entonces, hay diferentes circunstancias en la vida en las cuales uno esperaría, y eso en el ámbito secular, pero también en el ámbito espiritual, uno esperaría que aquellos que nos aconsejan, que nos guían, que nos dan la instrucción diaria en la palabra de Dios, pues también seamos un ejemplo. Por eso les digo, hacia ninguno de los que predicamos nos gusta hablar de eso, porque ahí uno mismo está poniendo el qué, el lazo al cuello, ¿verdad? Pero también ya vamos a hablar de eso. Entonces, esta parte que usted acaba de leer es la parte final del capítulo 5, ¿verdad? Que va a terminar allá en el versículo 19, que primero Dios alcancemos a llegar. Entonces aquí, usted se recuerda que hablamos hace como, ya quizás como 2 domingos, ¿verdad? Un poquito más de 2 domingos, hablábamos de que Nehemías convoca a todo el pueblo y le dice, miren, esta gente está siendo oprimida porque les debían mucho dinero.
Ellos estaban trabajando construyendo la muralla, ellos estaban trabajando construyendo el muro que los iba a proteger ahí en Jerusalén, pero por estar trabajando en el muro habían desatendido pues muchas de sus siembras y no alcanzaban ni siquiera a recuperar lo que habían invertido y se seguían endeudando la gente pobre. Y los otros de sus propios hermanos judíos les estaban cobrando. Mire, ya tenés una cuota atrasada, ya tenés 2 cuotas atrasadas y les estaban exigiendo. Entonces tiene allí, Nehemías dice, ¿cómo es posible que nosotros siendo hermanos, siendo de la misma sangre, que nos ha costado libertarnos del poder, ¿verdad? De la esclavitud que teníamos allá, y hoy aquí volvemos a caer en otra esclavitud con nuestros mismos hermanos? No es posible. Y ahí leímos unos versículos de Éxodo, unos versículos de Levítico, en los cuales eso era incorrecto. Ellos entonces se comprometieron a hacerlo. ¿Prometen ustedes hacerlo? ¿Qué dijeron ellos? Sí, lo vamos a hacer. Pero espérenme, les dijo Nehemías, no me basta su palabra. Dice que fue a traer a los sacerdotes, a los líderes religiosos, ¿verdad? Y los puso enfrente de todos, delante de Dios, se comprometen a que lo van a hacer. Y ellos dijeron, amén. ¿Qué significa amén? Así sea, ¿verdad? Y todavía se les quedó viendo. Esperen. Y dice que se sacudió su manto. ¿Verdad? Así como cuando usted se sacude, cuando anda polvo, ¿verdad? Ya se ha empolvado usted alguna vez, cada rato. Bueno, oye, lo da salta. Y usted se sacude, ¿verdad? Y la idea es que no le quede nada. Entonces dice que él se sacudió el manto y dice, así Dios sacuda, o sea, limpie, le quite todo al que no lo cumpla. Y todos dijeron, amén. O sea, 3 veces lo hizo casi que juramentarse. ¿Ve? Pero viene la gran pregunta. ¿Será que Nehemías estaba exento en medio de esa dificultad? ¿Será que Nehemías no tenía que cumplir? ¿O será que él también estaba, como decimos nosotros, untado en esa situación? Ya lo vimos también que sí. Sí, leíamos en unos versículos anteriores que él y los siervos de él, dice que le habían prestado al pueblo. La diferencia es que él y los siervos habían prestado sin intereses, pero sí les habían prestado. Entonces, aunque ellos no les estaban cobrando, pero Nehemías al momento de ponerse a recapacitar, ya lo vimos unos domingos anteriores, y si no veanlo en YouTube, ahí está, ¿verdad? Ahí ya tenemos un canal de YouTube, inscríbase para que podamos transmitir en vivo. Bueno, no en inscrito. Pues la publicidad, ¿verdad? De clic aquí, y ahí ponemos el botón, ¿verdad? Entonces, Nehemías no les estaba cobrando, ni los siervos tampoco. Pero ellos sabían que al hacer esta prerrogativa, esta petición, también ellos estaban salpicando, ¿verdad? Entonces dijo Nehemías en el versículo 14, la exigencia y el compromiso que ellos tenían. En el 12, perdón, dice el 12, y lo dijeron, lo devolveremos y nada les demandaremos. O sea, ellos habían comprometido a devolver una parte del dinero que les habían cobrado como interés. Iban a perdonar la deuda y también les iban a devolver parte del interés que ellos ya habían pagado. Esto se le llama un capital semilla, ¿verdad? Para que ellos volvieran a empezar. Porque si usted se queda sin nada y debe, igual ¿cómo va a pagar? Écheme preso, pues. Pero ¿y cómo va usted a hacer para superarse? Entonces, le perdonan la deuda, pero todavía le dan un empujón para que ellos pudieran una vez más empezar, ¿verdad? O reempezar. Entonces, iban a devolver parte del dinero, ya no les iban a cobrar intereses, iban a libertar también a los que habían tomado como esclavos. Esta promesa en el versículo 13, aquí Nehemías les hace prometer, ¿verdad? Además sacudí mi vestido y les dije, así sacuda Dios de su casa y de su trabajo a todo hombre que no cumpliese esto. Y así sea sacudido y vacío. Y todos dijeron, es decir, estamos de acuerdo. Y me gusta lo que dice al final del 13. Después dice, y alabaron a Jehová. Y el pueblo que hizo conforme a esto.
aquí me quiero entretener, el final del 13. Cuando usted cumple la palabra de Dios, debería ser motivo de alabanza. ¿A quién? A Dios. Si usted está haciendo con un corazón arrepentido y con un corazón sincero. Cuando uno lo hace solo por hacerlo, ¿qué le trae? Dolor. ¿Sí o no? Ay, dice uno, y tengo que dejar a la otra mujer que tengo. Sí, porque eso dice la Biblia. Usted, de verdad, vaya pues, ¿verdad? Tengo que dejar. Mire, y tengo que dejar de andarle pidiendo intereses extra a la gente. Sí, mire, de acuerdo a la Biblia, usted tiene que cobrar intereses, pero de acuerdo al margen, ¿verdad? Y no, ay, pero eso no me va a alcanzar. No duele, ¿verdad? O sea, cada vez que uno empieza ya a exigirse a sí mismo, para estar en paz con Dios, obviamente, ay, tengo que, y tengo que, y tengo que. Lo mejor es hacerlo voluntariamente. Reconocer lo que dice la Biblia y dice, hey, mira, aquí la Biblia dice que yo no tengo que andar haciendo esto. Ay, Señor, entonces en obediencia yo ya no lo voy a hacer. ¿Y eso qué trae a nuestra vida? Trae paz, trae alivio, trae gozo, trae alabanza y nos da un corazón. Estaba uno, yo lo iba a contar. ¿Eso qué trae? Trae gozo, trae alegría cuando usted lo hace de una manera voluntaria. Pero cuando usted lo obligan a hacerlo, ¿qué va a traer? Pesar. Y a veces hasta queja. Entonces Dios no quiere eso, ¿verdad? Sino que cuando usted lo hace de manera voluntaria, sabiendo que le está agradando a Dios lo que usted está haciendo, se le va a traer gozo, le va a traer alegría, le va a traer libertad para poder adorar a Dios con todo su corazón. Amén. No hay forma más bonita de poder alabar y glorificar el nombre de Dios que cuando usted esté en paz con Él. Sí, mira, ahí usted no tiene ningún impedimento, ¿verdad? Para poder exaltarle. Cuando usted está en paz con usted y en paz con quién, obviamente con el prójimo, ¿verdad? Entonces usted tiene la libertad de poder adorarle. Fíjese que aquí al final podemos ver que aquel que estaba velando por la pobreza, por la necesidad y la miseria de los demás era el dirigente. Nehemías había sido nombrado gobernador de esa región de Judea. Y usted lo leyó por más de 12 años. Él estuvo gobernando ahí. Entonces, él intercedió, él habló en favor de los pobres. Y ahí quizás voy a hacer un paréntesis. Para eso están las autoridades de gobierno. Amén. Para ver, nadie dijo amén, porque nadie lo cree. Vaya, solo diga sí o no, ¿verdad? Para eso deberían estar las autoridades de gobierno, ¿sí o no? Sí, ¿verdad? Para velar por el necesitado, por el angustiado, por aquel, hasta ahí han inventado hace años, ¿verdad? De siglos, no sé cuánto inventaron esas instancias. La Procuraduría General de la República, la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos y un montón de lugares donde ustedes pueden ir a quejar, ¿verdad? Mira, están violentando mis derechos. Y ellos se supone que tienen, ¿verdad? ¿Cómo se llama? Tienen voz, ¿verdad? Para ir y presentar. Tienen voz, pero es como un chucho sin dientes, decía alguien ahí, ¿verdad? Que ustedes tendrían miedo a un chucho sin dientes. Usted la chillete más. Usted sabe que cuando los perros ya van envejeciendo se los caen los caninos, ¿verdad? Los colmillos. Y llega un punto en el cual los pobres chuchitos se los van quedando con las muelas. Y entre más se le van cayendo los dientes, ya no se meten en pleito, ¿verdad? Ya no andan deliriondo y queriendo pelear con medio mundo, sino que ya el chucho solo pasa ahí en una esquinita esperando que se le tire su tortilla, ¿verdad? Y masticando solo de un lado, porque ya no tiene dientes el pobre animal. Entonces, algunas instancias de gobierno son igual, ¿verdad? O sea, que sí, la Procuraduría, que esto y lo otro, tienen voz, pero no tienen dientes. O sea, le pueden dar su documento y que hacer la queja pública, pero no tienen un respaldo de ley para poder ayudar realmente. Pero bueno, ese es tema, punto y aparte, sigamos. Pero a veces, si las autoridades de gobierno no lo hacen, ¿quiénes deberíamos velar por eso? ¿Quiénes deberíamos ser? Aquellos que le tememos a Dios, que respetamos a Dios. Porque muchas veces, aunque las instancias de gobierno no hagan las cosas como deberían hacerlo,
pero hay un pueblo de Dios, amén, que debería hablar, que debería guiar, que debería ser ejemplo del respeto del necesitado. Usted sabe que nosotros como iglesias evangélicas, por lo menos las de nuestra línea del tabernáculo, hemos sido orientados en lo que es la ayuda social. ¿Cuál es la ayuda social? Es aquella que se le da a las personas que carecen, que tienen alguna dificultad de cualquiera que sea el tipo, ¿verdad? Se visitan hospitales, se visitan Bartolinas, se visitan unidades médicas, se les lleva incluso palabra de Dios a los mismos policías, ¿verdad? Etcétera, etcétera. Han necesitado a los que están en las calles, pero ¿por qué nos han guiado? Porque la iglesia está para eso, para velar por aquellos que probablemente no tuvieron las mismas posibilidades. Pero hay otras iglesias que no, ¿verdad? No están en esa línea. Ellos nada más jalan para dónde, para adentro, para sí mismos, ¿verdad? Y ese viene de ser un problema después. Pero hay a Dios con cada quien. Entonces la iglesia está llamada a eso, a hacer la voz del necesitado, a velar por aquel que esté en angustia dentro de los límites, obviamente, que nos competen, y también de velar por el bien común. Si no hay una institución de gobierno que lo esté haciendo, la iglesia debería ser esa voz, la iglesia debería ser. Y en esto, muchas veces, y aquí hay que también, como dicen por ahí, poner nuestra barba en remojo, nos lleva una gran ventaja la iglesia apostólica, católica y romana, ¿verdad? ¿Por qué? Porque ellos siempre se meten un poquito más en la política. Nosotros como iglesia evangélica nos mantenemos al margen, ¿verdad? De la política, no nos metemos, no está en nosotros. Ellos no, ellos están metidos en la política de lleno. Cualquier cosa que pase en la asamblea le van a preguntar al Señor, ¿verdad? ¿Y usted qué opina de lo que dijo la asamblea? Ah, mire, yo opino, y ahí él da su opinión, ¿verdad? Y salen hablando muchas veces. Porque ellos sí están metidos en política. Entonces, muchas veces ellos sí han sido una voz, ¿verdad? Por el necesitado, por el angustiado y por ese montón de leyes que a veces van en contra o deprimen los derechos humanos. Lo que a veces la iglesia evangélica pues no hemos hecho como debería. Por eso le digo, aquí también salimos chisteados todos. Pero bueno, digamos, ¿cuál fue el ejemplo de Nehemías? Ve el versículo 14. Dice el versículo 14. También dice, desde el día que me mandó el rey que fuese gobernador de ellos en la tierra de Judá, desde el año 20 del rey Artajerjes hasta el año 32, ahí dice 12 años, ni yo ni mis hermanos comimos el pan del gobernador. Ahí dejémoslo. Ellos tenían asignada una cuota, al igual que hoy, ¿verdad? Los alcaldes, los diputados, el presidente y todos los ministros, todos tienen asignado un ¿qué? Un salario. Tienen asignado una cuota de combustible, tienen asignado chaneques, ¿verdad? Guardaespaldas, tienen asignados vehículos, tienen seguro de vida y tienen un montón de prerrogativas por el hecho de estarle sirviendo al pueblo, ¿ah que sí? Por el hecho de estar velando por los intereses de los demás y todo eso. Entonces ellos se benefician, ¿verdad? Porque por ley les pertenece. Pero aquí dice que Nehemías, él tenía el derecho de recibirlo, pero no se lo cobraba al pueblo. Siga leyendo. Versículo 15. Pero, dice, los primeros gobernadores que fueron antes de mí abrumaron al pueblo y tomaron de ellos por el pan y por el vino más de 40 ciclos de plata, y aún sus criados se enseñoreaban del pueblo, pero yo no hice así. Ahí vemos. Estos 40 ciclos de plata que dice ahí, o 40 monedas de plata, como lo traducen otras versiones de la Biblia, ¿cómo se llama esta? La nueva versión internacional lo traduce como 40 monedas de plata, ¿verdad? Que era más o menos un salario casi de más de un año, ¿verdad? No sé, de 5, de 6 personas, o sea, era un buen platal, así como dice ahí, de plata. Entonces ellos habían expropiado no solamente a las personas de lo que le correspondía por ley, la cuota, sino que les terminaban cobrando más, les cobraban extra, pero eso ya no iba para el gobierno. O sea, no solamente les cobraban el impuesto normal,
sino que les cobraban mucho más. ¿Y eso para quién era el extra? Para ellos. Obviamente era para enriquecerse ellos mismos. Y no solamente se enriquecía el gobernador, si usted le puso atención al versículo que leímos, sino también quienes más estaban aprovechando de acuerdo a lo que leímos. Los siervos. Es decir, el sirviente del gobernador también iba a molestar a la gente y se aprovechaba de ellos. También el otro, y el otro, y el otro, como decimos aquí, todo el consejo administrativo. Se aprovechaban del pueblo, nada más porque decían ser cheros o sirvientes del gobernador. No era lo correcto. Entonces Nehemías no había usado el pago al cual tenía derecho, y aquí podemos ver el ejemplo que él está dando a todos, y tampoco él lo hizo. ¿Por qué? Dice al final del versículo 15, a causa del temor. Ah, si son mis hermanos, si somos de la misma tierra. Claro, Nehemías no había nacido ahí, pero él comprendía que todos estaban en calamidad. ¿Cómo se les iba a exigir? ¿Cómo él iba a quitarles de su necesidad, de su pobreza y dejarlos todavía más pobres? No es correcto. Y usted sabe que a veces hay épocas, ¿verdad? En nuestras sociedades, digámoslo de esta manera, que ha sucedido y sigue sucediendo. Hace años, ¿verdad? Cuando, bueno, investigaron a un señor de allá de un país, no voy a decir el nombre, ¿verdad? Vaya a ser que como él lo hackean todo a uno, ¿verdad? De un país allá de Sudamérica, ¿verdad? Ahí lo están interceptando todas las comunicaciones. Que él dijo, yo voy a velar, dijo, para que el país, ¿verdad?, sea lo que fue antes y le voy a llevar a la prosperidad. Todavía está ahí uno de sus descendientes en el poder. Y que nos vamos a hacer independientes de los yanquis y que no sé qué, que no sé cuánto. Y Estados Unidos investigó la fortuna que él tiene. Y no, hermano, si es que en estos 24 años, 25 años, creo que llevan ya en el poder, vea toda la familia de él, han hecho plata, millonarios, voy a usar el término, aunque ya son más de millones los que tienen, y los tienen en diferentes partes. Allá en Panamá también, ¿verdad? Otro señor que se fue a huir. Todo lo que entraba de impuestos para el canal, el canal de Panamá, se iba a una cuenta especial del señor gobernador. ¿Cuánto no cobran, hermano, para que un barco pase ahí por el canal de Panamá? Y todo se iba ¿para dónde? A la cuenta del que estaba en ese momento gobernando. Entonces podemos ver que muchas veces ese mal ejemplo, ¿qué le hace a uno? Desconfiar. Y por eso la gente dice, no, ¿para qué voy a pagar mis impuestos si estos a robar se lo van? Y no es que tengan razón, ¿verdad? Porque tampoco esa debe ser la excusa. Pero Nehemías no lo había hecho. ¿Y sabe por qué la demás gente lo hace? Porque no le tienen temor a Dios. Pero Nehemías no lo hizo porque él sí le temía a Dios, quería respetar a Dios, quería respetar los mandamientos. Versículos 17 y 18. Dice así, además, perdón, el 16. 16. También en la obra de este muro restauré mi parte y no compramos heredad. Y todos mis criados juntos estaban allí en la obra, lo cual ellos no tenían obligación. Además, 150 judíos y oficiales y los que venían de las naciones que habían alrededor de nosotros estaban a mi mesa. Y lo que se preparaba para cada día era un buey, 6 ovejas escogidas. También eran preparadas para mí aves cada 10 días, vino en toda abundancia. Y con todo esto, nunca requerí el pan del gobernador, porque la servidumbre de este pueblo era grave. Todo mundo que estaba sirviéndole a Nehemías también servía edificando el muro. ¿Tenían la obligación de hacerlo? No, no tenían ninguna obligación. Sin embargo, él lo hizo, sus criados lo hicieron y todos los que estaban alrededor de él también lo estaban haciendo sin estar cobrando, porque ellos veían la necesidad en la cual se encontraba el pueblo.
Y aquí voy a ir un poquito más despacio, ¿verdad? Ya lo hice correr leyendo mucho. Pero todo esto tiene la gran pregunta. ¿Cómo lo podemos aplicar también en nuestra vida? ¿Cómo lo podemos aplicar en nuestro diario vivir? Voy a empezar siempre de lo más básico, ¿verdad? En el hogar. Muchas veces en el hogar uno espera, como hijo, ¿verdad? Uno esperaría que sus padres fueran el ejemplo en todas las áreas de la vida. Al menos eso es lo que uno como hijo pues pretende, ¿verdad? O tiene la idea. Pero usted sabe que casi nunca resulta así. ¿Pero por qué nunca resulta así? Porque todos somos pecadores. El pecado está en nosotros y todos y cada uno luchamos contra diferentes dificultades, contra situaciones que están a nuestro alrededor, las cuales han marcado nuestras vidas y por ende cada uno tiene un comportamiento y una manera de ver la vida diferente. Entonces vienen los hijos y el papá lo quiere aconsejar y le dice, vení, cipote, te voy a decir algo. Ay, dice, ya me va a regañar mi papá, ya me va a llamar la atención, ya me va a decir que yo tengo que hacer esto, esto y lo otro. Y viene el papá y lo aconseja y le dice, vos tenés que hacer. Y viene el cipote, ¿verdad? Y cuando ya están grandes son más malías, cuando están chiquitos, pues ni modo, uno se agacha la cabeza. Pero ya grandes, si no aprendieron a respetar al papá o a la mamá, en un determinado momento les pueden llegar a exigir. Mira, papá, ¿y vos por qué me estás diciendo que yo haga esto? Si vos nunca lo hiciste. Mira, papá o mamá, ¿y vos por qué me decís que yo requiero de esto, de esto, de esto y de otro en mi familia si vos tampoco fuiste un ejemplo? Sí, es cierto. Probablemente los que nos aconsejan no sean el ejemplo, nuestros padres. Pero aún, como decía el pastor fundador, ¿verdad? Aún con nuestro mal ejemplo, uno puede instruirle a otros y decirle, mira, tenés razón, porque no se trata de meter nuestros errores debajo de la sábana. Tenés razón, yo no fui el mejor papá, yo fallé en esto y lo otro, y por eso te lo digo, porque no quiero que tú pases por lo mismo, ¿sí? Porque aunque las situaciones vayan cambiando, ¿verdad? Aunque las dificultades sean diferentes a las de hace 20 o 30 años con las de hoy, pero las consecuencias siguen arrastrando. Seguimos pagando el precio de nuestros actos, de nuestras malas decisiones. Pero el ideal, vuelvo y le repito, ¿cuál es? Que el papá con toda solvencia pueda decir al cipote, ¿verdad? Mira, tantos años yo los he educado a ustedes, aquí he estado con tu mamá, he hecho esto, he hecho lo otro, entonces vos tenés que seguir ese ejemplo. Y ahí el cipote, ¿qué le va a reprochar? Nada. No va a poder decirle, no papá, pero es que ¿qué? Si no hay nada que lo pueda reprochar. Ese sería el qué? El ideal. Pero sabemos que de ideales nadie vive. Ese sería lo mejor. ¿Quién lo va a alcanzar, verdad? Casi nadie. Sigamos. Después de los padres, pues también vienen las jefaturas. Cuando usted tiene a cargo, ¿verdad? Personal, cuando usted está en un lugar, el ideal es que cada uno de nosotros velemos los unos por los otros. Mire, hace poco escuché un video y creo que lo mandé ahí a uno de los grupos de los servidores, donde hablaba uno de los pastores allá que estuvo en Sudamérica, está en el norte, ¿verdad? Él decía, he pagado caro, me ha costado aprender esto, era una lección de liderazgo. No hay que poner a nadie en cuestiones de liderazgo, decía él, de primas a primeras, sino que primero tiene que pasar ciertas situaciones, ¿verdad? Para que compruebe que es digno de ese cargo. Y decía él, lo que quiero resaltar, yo busco personas que faciliten el trabajo, no que me lo compliquen. Yo no necesito a alguien aquí en mi equipo de trabajo, dice, que siempre esté agarrando, que siempre tenga todo. No, dice, sino alguien que les mire, hay que hacer esto, que lo hagan ellos, no hay que sigan el trabajo. Que lo hagan, si a él le toca. No, alguien que sea un facilitador, que aplane el camino para que el otro le sea más fácil. Y usted dirá, no, hombre,
Yo me voy a echar esa gran trabajada solo para que el otro se la pase chele. Porque esa frase la utilizamos, ¿verdad? Sí, pero ahí es cuestión de los demás. Si el otro se hace haragán porque usted ya le dejó el camino hecho, pues hasta ahí va a llegar, hasta donde usted le trazó el camino. Pero si usted se lo trazó, él lleva al final y él ya puede avanzar más lejos de lo que usted llegó. Pero no todos tenemos esa mentalidad. Yo recuerdo que cuando empezaba a trabajar había un señor, ¿verdad? Que era el contador de otra empresa. Y nosotros le preguntábamos, mire, ¿y este proceso que hay que hacer para declarar los impuestos? Ah, sí, decía, hay que hacerlo. Pero no nos explicaba cómo. Y yo no, yo era el primer trabajo que tenía formal, de estar en una oficina y todo. Y de ahí le decía a mi jefa, no, hombre, don fulano, le decía, pero es que usted lo hacía antes. Sí, decía, a mí me tocaba hacerlo. Pero hasta ahí llegaba. No nos explicaba cómo hacerlo. Mire, hasta que al final ni modo, ¿verdad? Mi jefa tuvo que tomar, le dijo, mire, don fulano, ayúdenos, hombre, explíquenos cómo es este volado. Ah, decía, toda consulta genera honorario. Ah, le vamos a invitar un café para ahí, le vamos a llevar a la caja de café listo, ¿verdad? ¿Para qué? ¿Que le gustaba echar el café listo? ¿Verdad? Y café ralo tomaba, por cierto, tenía una gran tazota así, mire, y le echaba medio café listo. A esa gran, una taza así, ¿verdad? Que hasta manchada la tenía ya tanto café. Le echaba el medio café listo y la llenaba de río. Qué valor de agua azucarada pinta, toma esto, pero bueno, es cada quien con su gusto, ¿verdad? Y yo decía, ¿cómo es que te toma tanto café? Decía yo. Que usted lo veía siempre con tazadita, con su tazote de café. Pero no, me dijo que él tomaba en todo el día, me lo echaba en una sola tazada, ¿verdad? Me volado todo raro que tomaba. Pero hasta que al final le tuvimos que pedir, mire, ayude. Y usted sabe que hay gente así en todos lados, ¿verdad? Mira, dejaste hecha la orden de compra, mira, dejaste hecho. No, hombre, decía, que les cuesta a los otros. No, hombre, sabiendo que usted tiene la oportunidad, tal vez no de hacerles el trabajo, pero sí de qué, de facilitárselos. Entonces, como cristianos, como conocedores del temor de Dios, muchas veces usted quizás no le va a apoyar, no va a poder ayudarle a alguien en todo, pero sí puede ser un qué, un facilitador para que esta persona pueda salir adelante, pueda prosperar, pueda hacer algo. Lo mejor que podemos hacer, obviamente, es presentarles la palabra de Dios. Eso es lo primerito. Lo primero es llevarlos al Evangelio, que conozcan que hay un Dios que transforma, que bendice, que guía, que orienta, que los puede ayudar a salir del lodo, de la desesperación, de la angustia, y ya que se sientan aliviados. Eso es lo primerito que deberíamos hacer. Y segundo, mostrarles ese camino, facilitarles el camino para que puedan seguir aprendiendo y puedan seguirse desarrollando. Entonces, en el ámbito espiritual, también, ¿verdad? Espiritual pues es un poquito más complicado, porque usted sabe que de los líderes, allá en el Nuevo Testamento está todo lo que se nos exige a cada uno como líder. Cuando el apóstol Pablo le escribe a Timoteo, ¿verdad? Y en sus cartas él dice requisitos de los diáconos, requisitos de los obispos, requisitos de las mujeres de los obispos, ¿verdad? Y todo lo demás. Entonces ahí él da todo un gran listado, ¿verdad? Que al final, si todos lo cumpliéramos, hermanos, qué glorioso sería. No, hombre, tendríamos iglesias que fueran una maravilla. Pero desafortunadamente todavía estamos en proceso de ¿qué? De transformación. Entonces, volviendo al ejemplo del liderazgo, el liderazgo tiene que instruirlo a usted en la palabra de Dios, el liderazgo tiene que ser ejemplo para usted en el cumplimiento dentro de los ámbitos de la palabra de Dios. Ese sería el qué, el ideal. Pero sabemos que no existen iglesias ideales porque no hay congregaciones ideales. Entonces, el ideal lo cumplimos cuando ponemos nuestra mirada en quién, en Cristo, y cada uno de nosotros hace su esfuerzo, su trabajo por hacer lo que tiene que hacer. Si nosotros le decimos, hermano, vamos a evangelizar, hombre, y usted dice, nunca en mi vida he visto al hermano y al fulano que anden ahí evangelizando. Pero dicen que hay evangelismo, yo nunca lo he visto, lo mandan los demás y se queda ahí en el estado. Cuando se dice así. O alguien, hay iglesias, hermano, ya hay que hacer un esfuerzo financiero, y hay que hacer un esfuerzo financiero, que hay algunos que en el pisto se clavan, ¿verdad? Y que aquí, y toda la gente sacando pisto.
Y viene uno y pregunta, bueno, ¿y ese que está pidiendo pista y qué esfuerzo hace? ¿Será que él también pone? ¿Será que él también aporta o solo nos está diciendo que lo hagamos? Junta, ¿verdad? Miren, hermanos, hay que invitar, hay que hacer esto, hay que hacer... Y el otro lo está haciendo, ¿verdad? ¿Hasta qué punto él se está cumpliendo? Acuérdense que la Biblia es como un qué, como un espejo, el cual nos muestra a cada uno lo que nosotros somos y lo que deberíamos hacer. Entonces Nehemías lo estaba haciendo bien. Al final, oiga la oración de Nehemías en el versículo 19. Dice el 19, acuérdate de mí para bien, Dios mío, y de todo lo que hice por este. Mire hermano, yo creo que aquí Nehemías se estaba jactando de lo que él había hecho. Fíjese que no. Le explico por qué. El libro de Nehemías no tenía la intención de ser un documento público. El libro de Nehemías, de acuerdo a los conocedores, ¿verdad? O a los que opinan de la palabra, los comentaristas, el libro de Nehemías era como una agenda. No llamémosle agenda porque la agenda es para planificar. Llamémosle como un diario, como un escrito personal, algo de él. Como una cronología de los hechos que estaban aconteciendo ahí desde que él llegó, ¿verdad? Y él llevaba sus registros, pero esos le pertenecían ¿a quién? A él. Entonces no tenía la intención de ser público. Algunos hoy quizás ¿cómo se llama? Un término más popular, un diario personal. Uno de hombre no lo tiene, ¿verdad? Él porque era bastante disciplinado. Pero las mujercitas no se ha fijado que tienen un su cuadernito. Cuando estaba bicha no lo tenía. Qué triste su vida. Pero eso, ¿verdad? No existía en los cuadernos. Está bueno. Tenía un su diario, hoy vi al fulano, está bien guapo, ¿verdad? Ya le empezaron a hacer el bigote, ¿verdad? Y todo, ya me invitó a salir, y ya usted su cuadernito, ¿verdad? ¿Dónde iba escribiendo hoy fuimos con mis cheras ahí a vagar, ¿verdad? Me eché los primeros tragos, usted empieza a escribirlo en su diario personal. Léalo después de 20 años. No me da pena uno, pero es que después los terminan quemando y echando a la basura. En el caso de Nehemías, pues era como una cronología, ¿verdad? De la vida, de todo lo que él estaba pasando, ¿verdad? Lo que estaba sucediendo. Entonces, no es que él se estaba jactando, simplemente son las reflexiones que él hizo de sí mismo. Claro, pasan los años, encuentran ese escrito, lo unen con otros, porque Nehemías es una compilación de varios escritos, y hoy tenemos la dicha de tenerlo acá con nosotros. No se reservó en privado, sino que hoy es algo público. Al igual que nuestra vida. ¿Sabía usted? No tenía esto escrito, pero viéndolo bien, ¿verdad? Esto es algo que Nehemías lo estaba guardando para sí mismo, pero Dios, en su propósito y misericordia, hoy nos lo presenta a través de la Biblia. Y qué bueno que el ejemplo de Nehemías es el adecuado, ¿verdad? Pero aunque hubiera sido el ejemplo de Nehemías el incorrecto, la Biblia no le anda ocultando los errores a nadie. Lea usted desde el principio hasta el final, ahí aparecen los errores que cometió Adán, los errores que cometió la Eva, los errores que cometió Abraham, los errores que cometió Esaú, los errores que cometió Jacob, los errores. La Biblia nunca le anda tapando los errores a nadie. ¿Por qué? Porque sabe que somos seres humanos, sabe que fallamos, sabe que no somos perfectos, Dios. Entonces acá, este diario, este escrito privado de Nehemías hoy se nos presenta, y qué bueno que se nos presenta. Porque al final, lo que le interesa a Nehemías, ¿qué es? 19. Acuérdate de mí para bien, Dios mío, y de todo lo que hice por este. Le está pidiendo Nehemías a Dios, Señor, que esta gente reconozca lo que yo estoy haciendo por ellos. No, a Nehemías lo que le importaba es que Dios se diera cuenta. Amén.
A él no le interesaba si la gente le iba a agradecer o no le iba a agradecer, si la gente al final iba a terminar de construir el muro, iban a poner una gran foto de él, que no existían, ¿verdad? Pero ahí el nombre, ¿verdad? Y vamos a inaugurar el muro. ¿Y cómo se va a llamar el muro? El muro se va a llamar San Nehemías. Está de moda que a todos le ponen santo, ¿verdad? Y el nombre, no se acuerda usted que hubo una época hace como 10 años casi, ¿verdad? Que a todos le ponían el mismo nombre usted. A la calle, al aeropuerto. Chiste hicieron después, ¿verdad? De todo eso. Hasta luego lo faltaba que hasta los árboles. Bueno, hasta hay una planta, ¿verdad? Que ahí que todo el mundo tenía que sembrar en las casas, ¿verdad? Por honrar al Señor ese. Entonces, ¿qué pretendía Nehemías? ¿Que lo reconocieran? No. Al final, si la gente se acuerda o no de su trabajo, de su obra y de su sacrificio, no es problema suyo. Ahí es problema del mal corazón de cada persona. Si usted se esforzó por su familia, por sus empleados, por su pueblo que tuvo la oportunidad de llegar a un cargo en la política, ¿verdad? O en alguna situación que beneficiaban a los demás. Allá, por ejemplo, donde vive mi abuela está la Junta de Agua, ¿verdad? Donde ven lo del agua potable. Hay otras que se llaman las asociaciones comunales y todo eso. Y hay épocas buenas, ¿verdad? Donde hay gente que se rebusca, que trabaja, que hace las cosas. Las directivas, las famosas directivas, ¿verdad? Que son para promover el desarrollo de la localidad. Y a veces hay presidentes o directivas que se rebuscan, ¿verdad? Que mueven gente, que buscan recursos. Y bueno, esa debe ser la satisfacción de ellos. ¿Sí? Ya si la gente se acuerda o no se acuerda, ya es problema de cada quien. ¿Por qué? Porque él deseaba que Dios se lo tomara en cuenta. El mayor deseo de él era beneficiar al pueblo y estar en paz con quién, con Dios. En esta vida probablemente no vamos a recibir el pago por lo que hicimos, ¿sí? En esta vida lo más probable es que no le van a aplaudir por lo que usted ha estado haciendo. ¿Y sabe qué? Qué bueno. Porque dice la Biblia que si usted lo que busca es que le anden aplaudiendo o que le digan ¡hey! Y le den un like, ¿verdad? Por todo lo bueno que usted hizo, hasta ahí llegó su recompensa. Pero al final, si usted lo hizo de corazón, para el Señor, por amor a los demás, hay un Dios que no se le olvida. Hay un Dios que no va a pasar por alto ninguna buena obra que usted haya hecho, glorificarle a Él. Entonces Nehemías no fue un líder perfecto, ¿verdad? Pero sí fue un líder que dio el ejemplo que le correspondía, hasta donde pudo. No hay liderazgo perfecto, pero al menos aquellos, ¿verdad?, que hemos escuchado alguna reprensión o que hemos predicado o enseñado, dentro de nuestras limitaciones como seres humanos, ¿qué debemos hacer? Seguir el ejemplo de Cristo, seguir el ejemplo de Jesús. No lo vamos a lograr de la noche a la mañana, pero sí tenemos que intentarlo todos los días, reconociendo nuestras equivocaciones, reconociendo nuestras faltas, pero también reconociendo que todo lo bueno que hacemos debemos hacerlo para la gloria de Dios. Vamos a orar. Gloria a Dios. Bendito Dios y Padre eterno, creador, Señor y amigo, gracias te damos por tu palabra, gracias por tu presencia, gracias por tu amor, misericordia y bondad. En esta hora, Señor, venimos a suplicar por las almas, los corazones